El acta de la sesión número 89 se da por aprobada y el acta de la sesión número 90 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario, a quien aprovechamos de saludar, dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Se ha recibido el siguiente documento. Un oficio de la Directora Nacional del Instituto de Seguridad Social, a través del cual se llega respuesta a oficio número 134 de la Comisión, con respecto a la encuesta que estaría realizando ese instituto y cuya respuesta por parte de los usuarios estaría asociada a la entrega de una gift card de 5.000 pesos. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios? Diputado Sauerbaum. Presidente, yo solamente quisiera pedirle si la próxima sesión podemos recibir a los trabajadores y también a los dueños de taxibuses. Están teniendo una situación bastante compleja con la Dirección del Trabajo. Han hablado con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, pero se les ha derivado siempre a trabajo, considerando que ellos tienen una dependencia más directa con el otro ministerio, pero ellos quisieran venir a exponer su situación. Es una situación que tiene que ver con sus contratos, con los tipos de contrato que tienen. Les están pidiendo hacer una serie de modificaciones que claramente ellos no comparten por distintos motivos. Entonces yo quisiera ver si pudieran venir la próxima semana a exponer esa situación. Muchas gracias, diputado Sauerbaum. Lo vamos a consignar para partir de los requerimientos que tengamos poder invitarlos también a partir de lo que usted ha señalado. ¿Algún otro diputado o diputada? Bien. La orden del día. La sesión del día de hoy tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional y primero reglamentario que modifica el título número 2 del libro número 2 del Código del Trabajo de la protección a la maternidad, paternidad y vida familiar y que regula un régimen de trabajo a distancia y teletrabajo en condiciones que indica. Este es el boletín número 16.092-13 que está calificado con urgencia de suma. A la discusión de este proyecto de ley ha sido invitada la señora Janet Jara Román, ministra del Trabajo y Previsión Social, y la señora María Verónica Campino García Huidobro, de la agrupación Yo Quiero Estar. A ambas, al subsecretario, al equipo, a los funcionarios y funcionarias, les damos la bienvenida a esta sesión y le damos inmediatamente la palabra a la ministra del Trabajo para que se pueda referir a este proyecto y a la tramitación que se dio en el Senado. Buenos días. Buenos días, presidente, por su intermedio saludarlos, saludar a los diputados, a la diputada y a quienes nos acompañan, a las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, saludar al subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, y a nuestro asesor, Francisco Neira. Este proyecto de ley, que se conoce como un proyecto relativo al teletrabajo, en realidad lo que viene a hacer es poner al día nuestra legislación laboral en temas de modalidades de trabajo y de opciones, en particular para poder trabajar de todas aquellas personas que son cuidadoras de otras. Esto tiene un claro sesgo de género, toda vez que muchas de estas labores recaen en las mujeres y tienen mucho que ver con los temas de crianza, conciliación de la vida laboral y familiar y empleabilidad propiamente tal de las mujeres. En ese sentido, quisiéramos señalar que no es secreto para nadie que las labores de cuidado han dificultado el acceso y la trayectoria laboral de las mujeres al mundo del trabajo, especialmente en el caso de los sectores más empobrecidos. Veíamos ayer, a propósito de esto, como la participación laboral de las mujeres, si uno a la vez las mira por quintil, hay una desigualdad evidente entre el quintil más pobre y el quintil más rico, que es realmente un mundo entero de diferencia, digamos, en torno al acceso al empleo. Y por tanto viene a incorporar mejoras en políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, pensando en que en Chile en realidad la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, si bien se recuperó desde la pandemia, sigue teniendo una brecha muy grande en relación a los hombres.
Dicho este escenario, se reconoce, cierto, hoy día que no existen en nuestro país suficientes garantías en el ámbito laboral para cumplir de forma efectiva con hacer de las tareas de cuidado unas tareas de corresponsabilidad y que no sean además afectar a la mujer en sus trabajos remunerados. Hemos tomado distintas medidas, de hecho una de las bastante interesantes para tener presente es aquella que va dentro de la reforma previsional cuando la aprobemos, otorgar un seguro de laguna por cesantía, en particular a las mujeres que son quienes por labores de crianza muchas veces van o entran y salen del mundo laboral formal con mayor dinamismo que los hombres. Permiso. Pero tenemos experiencia y la experiencia de la pandemia en esto fue bastante vital de acelerar la posibilidad de hacer teletrabajo con también algunas mejoras que se han ido produciendo en torno a los riesgos del trabajo, del teletrabajo, ¿cierto? Cuando no tienes supervigilancia en materia de seguridad y salud laboral, en materia de salud mental, en materia además de control de la jornada laboral. Y estos son parte de las cosas y de los aprendizajes que aquí se vienen incorporando. Como señalaba, la pandemia genera una serie de transformaciones diversas cuyo alcance y efectos de largo plazo aún están por definirse. Yo creo que recién estamos adaptando nuestras normas después de lo que fue la pandemia y todo su proceso de aprendizaje. Y nos encontramos en un levantamiento, en un periodo de levantamiento de medidas de carácter sanitario, como señalaba, que resultan fundamentales para entregar protección a las trabajadoras y a los trabajadores que realizan trabajo remoto, ¿ya? O trabajo a distancia, o trabajo en sus hogares, de forma que se alcancen los estándares también ahí del trabajo decente. Una de las cosas que más nos preocupaba y nos preocupa como ministerio, así que seguro en la implementación de esta ley vamos a poner especial énfasis, es cómo se cuida la salud mental de los trabajadores y en particular de las trabajadoras que están con un esfuerzo importante realizando labores de cuidado y labores de trabajo. En eso tenemos que generar una normativa más robusta que la que tenemos, con presencia en las mutualidades mucho más activa en los planes de vigilancia. Frente al avance en las modalidades de teletrabajo, en la opinión pública, como también desde distintas organizaciones de la sociedad civil que han sido un verdadero motor para impulsar estos proyectos de ley, y el mundo también político, han emergido distintas voces que ubican a esta herramienta como un apoyo que pueda contribuir a enfrentar los desafíos en materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, sobre todo en su modalidad híbrida, como se denomina, en la cual se espera que más que se esté o completamente en la oficina o completamente en la casa, se pueda hacer una combinación de turnos que permita, por ejemplo, diría yo, que no pasen cosas como las que pasaban en la pandemia, donde una mujer solo en su casa termina completamente invisibilizada dentro de su organización, lo cual incide en materia de ascenso, de promoción, de postulación a nuevos cargos, de asumir nuevas responsabilidades. El teletrabajo mitiga riesgos que determinados grupos de la población experimentan ante falta de herramientas que concilien la vida laboral y familiar. Y dentro de los beneficios hay algunos que resultan del todo evidentes. Por ejemplo, la disminución de los tiempos de trayecto. Esto es algo sumamente concreto, sumamente evidente y que además trae otras derivadas en consecuencias. Por ejemplo, en materia de accidentes laborales, quienes viven más accidentes de faena son los hombres y quienes más viven accidentes de trayecto son las mujeres. Y es, entre otras cosas, por el tema de la doble presencia, la exigencia a la que se ven sometidas entre el tránsito de la casa a la empresa, ¿ya? Entonces, disminuye tiempos de trayecto, otorga un mayor tiempo personal sin afectar la remuneración, permite, ¿cierto?, una mayor presencia en la crianza de los hijos e hijas, e igualmente, perdón, tengo alergia. Sorry. Gracias. Como señalaba, favorece el desarrollo de sus trayectorias laborales, impidiendo una eventual invisibilización de las personas trabajadoras al interior de la empresa. Hay distintos tipos de cuidadores, y en la reflexión que uno puede hacer, viendo también lo que conversábamos ayer acerca de las transformaciones que está viviendo la sociedad chilena y el mundo del trabajo,
Uno de ellos es como las mujeres, ¿cierto?, haciéndose cargo de la crianza de los hijos. Ha sido una tónica en nuestro país muy persistente, parte de un sistema, ¿cierto?, en el cual la división del trabajo tiene claramente una connotación de género o de carácter sexual, en el cual a las mujeres se le atribuyen este tipo de tareas. Está también hoy día con mucha fuerza y con mucha presencia el cuidado de las personas mayores, también por parte de las mujeres, con una población que va envejeciendo más y más y que somete a las mujeres a distintos niveles, ¿cierto?, de presión y estrés adicionales a las que tiene cualquier otra persona. Con el objeto de poder abordar esta discusión, que ha sido una discusión muy enriquecedora con distintas visiones, donde todos hemos avanzado y cedido a la vez para buscar un proyecto, ¿cierto?, que permita que se implementen estas iniciativas de la mejor forma posible. El presente proyecto se enmarcó en una serie de discusiones que se dieron y que partieron el 26 de septiembre del 2022 hasta el 3 de enero del 2023, con una serie de diálogos que lideró el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, en el cual se inscribieron 162 organizaciones a nivel nacional, dentro de las cuales expusieron expertos, sindicatos, confederaciones sindicales, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, instituciones públicas como el IPS, el ISL y la Suceso, empleadores y asociaciones gremiales. Entre esos, por cierto, la CUT, la CPC y la SOFOFA. Aquí fue muy enriquecedor el debate porque se dieron distintas visiones desde el mundo del trabajo, desde todo tipo de reparticiones públicas y privadas, y que fueron parte de los insumos para la elaboración de esta propuesta. Ahora bien, este proyecto contribuye de una forma bastante importante, diría yo, al debate democrático, porque ha sido bien impulsado desde la sociedad civil, pero también con harto trabajo prelegislativo y legislativo, ¿ya? Y permite generar un consenso que se expresó en el Senado la semana pasada en torno a la necesidad de legislar en estas materias. De esta forma, quiero señalar que hay innumerables boletines que se han presentado en la discusión de este proyecto de ley. ¿Cuántos son, Francisco? Cerca de 15, ¿no? En los cuales han participado casi todos los parlamentarios de casi todos los sectores políticos. Ustedes podrán ver en la presentación cada uno de ellos, pero cada uno de ellos trata de abordar esta temática. Y por tanto, si uno observa, ha sido algo bastante presente en la discusión, ¿ya? En los antecedentes de la tramitación legislativa, junto con todos los boletines ingresados, que son cerca de 15 como señalaba, el Senado lo que hizo fue refundir todos estos boletines y proyectos de ley presentados a fin de poder dar una tramitación que fuera más expedita y más rápida, y la senadora Carvajal, que preside la Comisión Trabajo en conjunto con los senadores integrantes, acordaron presentar indicaciones al proyecto que fueron trabajadas en forma transversal y en conjunto con el Ejecutivo, lo cual permitió tener unanimidad la semana pasada, como señalaba, y poner urgencia al proyecto de ley esta semana en esta honorable Cámara. Para ver los contenidos del proyecto de ley, si le parece bien al subsecretario, ¿podría abordarlo usted? Al presidente, por su intermedio. Gracias, ministra. Saludar al presidente de la comisión y a todos los diputados y diputadas que nos acompañan el día de hoy. Respecto a los contenidos del proyecto, habría que señalar que este es un proyecto que tiene 4 pilares, de los cuales el teletrabajo y las jornadas híbridas quizás es el que ha concitado la mayor atención, el mayor interés, el mayor debate público. Sin embargo, hay que señalar que este proyecto parte modificando el título 2 del libro segundo del Código del Trabajo, de la protección a la paternidad y vida familiar, y donde se incorpora de la protección a la maternidad y la paternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Esto es bien importante señalar porque, como se pudo expresar en el debate y tal como buscamos también cumplir las orientaciones que la propia Organización del Trabajo ha señalado, que justamente establece a la conciliación como una forma de poder avanzar hacia un trabajo decente con enfoque en los derechos humanos, resguardando a las personas trabajadoras en todas las dimensiones, al momento de tener que compatibilizar responsabilidades que trascienden el ámbito laboral. Este es un marco que como creemos, y eso creo que concitó bastante consenso en los debates, es que también va a implicar
y en línea también con lo que está haciendo nuestro gobierno respecto a construir los primeros pilares del Sistema Nacional de Cuidados, es que la conciliación va a ser una materia que crecientemente va a haber que ir legislando y actualizando. De ahí que nos pareció sumamente relevante hacer esta modificación como norte y como marco justamente para ir introduciendo futuras transformaciones y que justamente este objetivo de conciliación y de corresponsabilidad vayan siendo herramientas efectivas justamente para abordar estas problemáticas. Ese es el primer pilar. Y en ese contexto se incorporan 3 principios, que son el de la parentalidad positiva, de la corresponsabilidad social y la protección a la maternidad y paternidad, que justamente al incorporarse en el título segundo permiten tanto el concepto de parentalidad positiva, que incluye capacidades prácticas y funciones propias de los adultos responsables para cuidar, proteger y educar a los hijos e hijas, la corresponsabilidad social como la promoción en la sociedad de la conciliación, especialmente las personas trabajadoras que ejercen labores de cuidados no remunerados, y de la protección a la maternidad y paternidad, donde se busca promover la igualdad de oportunidades y el trato de mujeres y hombres, preservando tanto la salud y bienestar de niños y niñas como el de sus progenitores y progenitoras. Esto es bien relevante de señalar, pero que además se complementa con algunos elementos que lo que justamente buscan es incorporar también que dichos principios deben aplicarse siempre en concordancia con las responsabilidades y facultades de administración que este código reconoce a los empleadores. Es decir, también busca garantizar esos aspectos. La siguiente, por favor. Bueno, un segundo pilar, después de este pilar que es más conceptual, pero como les decía, busca ir preparando nuestro código laboral en esa perspectiva, es el que implica el reconocimiento de derechos laborales destinados a favorecer la conciliación de la vida familiar. Esto para personas tanto que trabajan de manera presencial, no presencial, a distancia, modalidades de teletrabajo u otra, y que es un reconocimiento del derecho del uso preferente del feriado legal. Esto ya está legislado de manera general en nuestro Código del Trabajo, y aquí lo que se incorpora en ese apartado es que se establece que las personas trabajadoras que tengan al cuidado a un niño o una niña menor de 14 años o un adolescente menor de 18 años con una discapacidad tendrán derecho preferente a su feriado legal durante el periodo de vacaciones establecido por el Ministerio de Educación, debiendo el empleador analizar dicho requerimiento en forma preferente a aquellas personas sin estas responsabilidades. Esto básicamente lo que busca es, en el contexto de los feriados legales que ya existen, es que habiendo personas con estas características dentro de la empresa, que tengan la preferencia en relación a las que no tienen esta característica, justamente para abordar un problema que salió del proceso de diálogo social, que era justamente esta dificultad práctica que tienen muchas personas de qué hacer durante las vacaciones del ministerio, establecidas por el Ministerio de Educación con los niños y niñas. Esto lo vemos muchas veces en los lugares de trabajo, donde a veces se ven niños que están ahí acompañando a padres y madres, y lo que busca justamente esto es facilitar esto, resguardando todas las otras prerrogativas que tiene el empleador respecto a dotaciones, servicios mínimos y cumplimiento del funcionamiento de la empresa. Y un segundo elemento dentro de este pilar, que es el derecho a ajustes de sistemas de turno, se establece también la posibilidad que durante el periodo de vacaciones, el mismo grupo objetivo que está en el primer apartado, es que cuando la naturaleza de las funciones lo permita, considerando los horarios de funcionamiento de la empresa, las personas que se encuentren en esta situación tienen derecho a modificar su sistema de turnos de jornada diaria o semanal durante el periodo de vacaciones. Esto también para efectos de facilitar la conciliación de estos grupos objetivos con las vacaciones que establece el Ministerio de Educación. Y esto, vuelvo a insistir, son derechos preferentes que lo que buscan es facilitar a todas las personas con estas características, con independencia de la modalidad de trabajo en la que se desempeñan, que puedan justamente desempeñarse de buena manera y fortalecer esta herramienta de conciliación. La siguiente, por favor. Un tercer pilar, aquí se establecen algunas especificaciones de cómo se ejerce este derecho. En ambos casos, tanto de turnos como de vacaciones, de feriados legales, la persona trabajadora debe presentar el requerimiento ante el empleador, un certificado de nacimiento o la resolución judicial en caso de que le otorguen el cuidado personal a esa persona, o el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad conforme a lo dispuesto en la Ley 20.422. Esto también va a ir permitiendo también fortalecer este Registro Nacional de Discapacidad, porque ahora va a tener también un uso muy concreto para las personas, y también eso va fortaleciendo los propios registros que, como
país, como Estado, hemos ido construyendo, o un documento emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia conforme a la información contenida en lo establecido en la Ley 20.379. Por lo tanto, aquí se establecen cuáles son las formas en que este derecho preferente se ejerce. Bueno, el tercer pilar consiste en el derecho al trabajo a distancia o teletrabajo para los y las trabajadoras, en su una modalidad parcial o total, lo que también se conoce como jornadas híbridas. ¿En qué consiste? Se establece que el empleador deberá ofrecer a la persona trabajadora, y esto también tomando la experiencia de lo que fue la pandemia, tanto en el uso como también en la fórmula que ya se establecía en el 206 del Código del Trabajo, y el empleador deberá ofrecer a la persona trabajadora durante la vigencia de la relación laboral que todo o parte de su jornada diaria o semanal pueda ser desarrollada bajo modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita, tal como ocurrió en el caso de la pandemia y tal como, por ejemplo, está establecido en las bandas horarias de la ley 40 horas. Esto deberá realizarse cuando la persona trabajadora tenga el cuidado personal de un niño o una niña menor de 14 años o que tenga a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad o en una situación de dependencia severa o moderada, no importando de la del que cuide. En todos los casos se debe tratar de personas que no reciban remuneración por este cuidado. Tercero, se deben acreditar situaciones mediante certificación de nacimiento, es decir, en este párrafo se establecen cuáles son los requisitos, ya sea la resolución judicial, el certificado de nacimiento o bien el Registro Nacional de Discapacidad, al igual que en el caso anterior, y lo dispuesto en la normativa no se aplicará a los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, apoderados, como ocurre, como muy bien me recuerda la ministra, en el artículo 22, inciso segundo, dadas las responsabilidades que tienen este grupo de personas. La siguiente, ¿cómo opera el derecho? La persona trabajadora debe presentar un requerimiento por escrito ante el empleador, acompañado de los documentos que acrediten la situación de cuidados. Se debe formular una propuesta que contenga la combinación de los tiempos de trabajo presencial en la empresa y fuera de ellas. La distribución de tiempos no podrá superar obviamente los límites diarios y semanales de trabajo, y el empleador debe dar respuesta dentro de los 15 días siguientes, aceptando o rechazando la propuesta. En este último caso deberá acreditar que la naturaleza de las funciones de la persona trabajadora no permiten la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Esto que quizá parece como bien genérico, ya hay toda una experiencia acumulada durante la pandemia. La Dirección del Trabajo en su momento emitió más o menos cuáles eran los cargos, las funciones teletrabajables, por lo tanto esa experiencia previa nos permite de cierta forma tener bastante tranquilidad respecto a cómo quedó formulado este derecho. La siguiente, por favor. Se entiende que no se permite esta modalidad en caso de labores que requieren que la persona trabajadora se encuentre presencialmente en su puesto de trabajo o a la atención presencial de público, o que por necesidades organizativas se requería, por ejemplo, en servicios como donde tiene que coordinar a otros trabajadores, o en atención a servicios de urgencia, guardias o similares, que son más o menos condiciones bastante razonables de posibilidades de oposición del empleador bajo esta característica de funciones del cargo. Asimismo, el empleador podrá negarse cuando no existan conexiones de conectividad, o sea, por ejemplo, si la persona vive en un lugar donde no es posible establecer ningún tipo de conexión, por lo tanto, el teletrabajo en este caso no se podría ejercer, o en caso que en algún organismo administrador del seguro, de salud y seguridad del trabajo, determine que dicho lugar no cumple con condiciones de seguridad y salud. Esto todo en conformidad, porque además hay que señalarlo, al artículo 152.4m del Código del Trabajo, que es el que establece la normativa general del Código del Teletrabajo. Esto hay que decir que esto es una modificación que se establece a la ley de teletrabajo, y por lo tanto esto ya tiene un marco, un paraguas, y por lo tanto para todos los demás efectos rige lo que está establecido en ese articulado. Obviamente en ningún caso el ejercicio de este derecho implicará alteración de condiciones pactadas o que se tenga que disponer de un reemplazo de parte del empleador o cambios de horarios o funciones de otros trabajadores. Si la persona trabajadora requiere realizar una modificación a la distribución establecida, deberá dar por aviso al empleador con una anticipación mínima de 30 días, quien deberá pronunciarse en conformidad al procedimiento establecido, es decir, dar respuesta en 15 días indicando si acepta o no y los motivos. Por causas sobrevinientes, la persona trabajadora tendrá derecho a volver a las condiciones originales pactadas en el contrato de trabajo. Igual situación será aplicable al empleador cuando sobrevengan situaciones que impidan el desarrollo del teletrabajo, es decir, las mismas causas que posibilitaron
el teletrabajo, en caso que se modifiquen, permiten hacer reversible este derecho, quedando estos supuestos circunscritos a los mismos que fija la norma para justificar la improcedencia de esta modalidad de trabajo. Para estos efectos, cualquiera de las partes deberá dar aviso por escrito con una anticipación mínima de 30 días. La siguiente. El empleador deberá consignar en documento anexo al contrato de trabajo identificación del trabajo de cuidados no remunerados de la persona trabajadora y el medio de acreditación, la fórmula de combinación de tiempos de trabajo presencial en establecimientos, instalaciones o faenas y los tiempos de trabajo fuera de ellas. La siguiente. Un elemento que remarcó de manera bien importante la ministra y que me gustaría volver a expresar es que este proyecto lo que busca es promocionar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por lo tanto es de vital importancia propiciar cambios culturales en materia de cuidado, y para ello se debe incorporar el deber de los empleadores, con apoyo de los organismos administradores del Seguro Social, la realización de campañas de sensibilización y promoción respecto a las necesidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, dando a conocer, entre otros aspectos, los principios y derechos existentes en materia laboral a todas las personas trabajadoras. Finalmente, la siguiente, el derecho a la reducción transitoria de la jornada laboral mediante pactos sindicales. Hay que señalar que en algunas ocasiones también ocurre, fruto de todas las situaciones que se han señalado, estas muchas dificultades de abandono del puesto de trabajo, renuncia al trabajo. Este pacto podrá realizarse por las organizaciones sindicales para personas trabajadoras que tengan al cuidado una persona con las características que ya hemos señalado, menor de 14 años, o que tengan a cargo a cuidados una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada. Para quienes se pregunten esta terminología, en tanto menores de 14 años, personas con discapacidad en situación de dependencia severa, también estamos haciendo un esfuerzo de ir actualizando y de ir homologando con otras normas y términos el Código del Trabajo, y en particular aquí también respecto al trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Desarrollo Social. Y el objetivo de esta norma de reducción transitoria de la jornada laboral se puede pactar durante todo o parte del periodo de vacaciones definido por el Ministerio de Educación, una reducción parcial de la jornada, con el objetivo de que, y aquí estamos pensando en muchas personas que no van a poder a lo mejor acogerse a estas modalidades permanentes de teletrabajo, que durante las vacaciones, en vez de tener que renunciar al puesto de trabajo, puedan pactar a través de las organizaciones sindicales una reducción parcial de su jornada, y con ese objetivo poder resguardar puestos de trabajo al mismo tiempo que llevamos adelante estas herramientas de conciliación. Bueno, y la vigencia de la norma, que es el artículo transitorio, entraría en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Eso también es bien importante porque es algo que nos han consultado mucho, que cuando se aplica esta norma, bueno, es el transitorio que se dio a acordar. Yo solamente para finalizar, bueno, destacar también aquí, aparte del enorme trabajo que se ha ido realizando, que ya lo señalaba la ministra, también el trabajo que tuvieron nuestros asesores, también hay Francisco Neira, Cristian Meles y también Francisco del Río, que hicieron un esfuerzo importante, y Raúl también, Torque, y bueno, ahí el asesor aquí de Chile Vamos, de haber podido facilitar un trabajo que inicialmente quizás había tenido una distancia importante respecto a lo que cada uno de los actores pensaba, haber llegado a esta redacción de trabajo que creo que fue también bastante destacable. Así que eso es lo que tengo por informar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Me ha solicitado también la palabra don Francisco del Río para que nos pueda contar acerca de la tramitación de este proyecto, de los puntos de vista que también usted tiene. Don Francisco. Gracias, presidente. Muy breve, porque en realidad el contenido del proyecto ya ha sido suficientemente explicado. Solamente a dar algunas apreciaciones de cómo se gestó este acuerdo, que involucró en forma paralela tanto a la Unión Demócrata Independiente como a Renovación Nacional en la Comisión de Trabajo del Senado. La primera reunión que yo recuerdo que tuvimos con el equipo del Ministerio, Chile Vamos mencionó que la corresponsabilidad es un fenómeno que ya llegó para quedarse. No va a haber vuelta atrás, no es una cosa circunstancial, y es un fenómeno nuevo que aparece en las legislaciones laborales, por cierto en la nuestra, y que requiere especial atención.
En ese sentido, este proyecto hay que también mirarlo desde un punto de vista como de una suerte de primera piedra en materia de corresponsabilidad. Probablemente va a necesitar ir teniendo pulimientos, probablemente se van a ir acotando algunas normas, ampliando otras, en fin. Eso es un desafío para toda la clase política. La principal distancia que fue objeto de la negociación política de este proyecto fue el cómo compatibilizar los derechos que nacen de la corresponsabilidad con las facultades de administración del empleador, ¿ya? El contrato de trabajo es un contrato bilateral en que está sujeto una de las partes a un régimen de protección por ser una parte más débil, pero sin embargo la marcha de la empresa requiere una responsabilidad mayor porque quien corre el riesgo es el empleador. Entonces las decisiones que él toma, cómo encontrar un punto de distancia equidistante de sus facultades decisorias con los derechos del trabajador. No fue una negociación fácil, presidente. Eran puntos bastante álgidos, algunos de ellos. Sin embargo, la buena voluntad de ambas partes yo creo que primó, y el convencimiento de Chile Vamos de que aquí hay un tema que desarrollar modernamente y que no nos podemos distanciar de eso. El acuerdo, al igual que en el proyecto de 40 horas, fue un acuerdo gradual. Fuimos despachando los temas más sencillos primero, como el tema de los feriados, aprovechando que el derecho a feriado ya es un derecho que existe en el Código del Trabajo, por lo cual era solamente adecuarlo. También lo que aquí fue fundamental fue el diálogo con las organizaciones. Chile Vamos, tanto la UDI como Renovación Nacional, iniciaron un proceso de diálogo paralelo al del gobierno con muchas de las organizaciones, que fue fundamental para achicar esta distancia entre las facultades de administración y los derechos. Básicamente porque lo que constatamos es que aquí no era que las organizaciones pidieran un esquema en que una de las partes impusiera a la otra términos laborales, sino que el empleador, dentro de sus facultades, tuviera ciertas obligaciones por las cuales no le permitiera no ser indiferente a los requerimientos de corresponsabilidad. Eso fue uno de los principales logros de este acuerdo, de este diálogo social que inició Chile Vamos a través de varios asesores. El presidente, sin más, finalmente termino diciendo que esta materia tiene una serie de desafíos regulatorios, tanto administrativos como legislativos. Probablemente va a haber que ir observando el comportamiento de este proyecto, probablemente vamos a ir viendo cuál es la naturaleza de los servicios que finalmente son teletrabajables o no. Eso puede que se amplíen, las naturalezas técnicas de las empresas también cambian, y también una serie de desafíos regulatorios. Con esto lo pido con el mayor de las amabilidades al Ministerio del Trabajo a través de la Dirección del Trabajo, puesto que en la mitad, ya casi de forma anecdótica, en la mitad de la tramitación de esta iniciativa nos encontramos con un dictamen de la Dirección del Trabajo que prohibía las jornadas híbridas. Entonces yo creo que ahí hay que tener ahí un cuidado, porque es una materia nueva, ministra, básicamente por su intermedio, presidente. Es una materia nueva y requiere un cierto cuidado. Por cierto, eso se corrigió y nunca fue tema tampoco, y ni entorpeció la negociación. Eso, presidente, y Chile Vamos a estar orgulloso de concurrir a este proyecto y sin perjuicio de las opiniones, por supuesto, que tengan los parlamentarios. Muchas gracias, don Francisco. Antes de darle la palabra a los parlamentarios, quiero también invitar a que puedan pasar a la mesa a las representantes de la Fundación Yo Quiero Estar, de la agrupación Yo Quiero Estar, que nos acompañan. Está María Verónica Campino, está también Jacqueline Deutsch y está Pamela Allende. Por favor. No, nombre 3. Sí. María Verónica, le vamos a dar inmediatamente la palabra para que nos pueda contar acerca de este proyecto, de lo que vivieron ustedes en la tramitación del Senado y de lo que esperan también acá en la Cámara. Bueno, saludar y agradecer su invitación, señor presidente. El diputado Santana le trajimos un queque, ¿ya? Para que vean que aquí hay cariño y agradecimiento de parte de la sociedad civil. Así que se portan igual de bien, lo podemos evaluar.
Ah, bueno. Eso sí, lo compartimos. Ya. No entendí, pero bueno. Saludar a la ministra del Trabajo, Janet Jara, al subsecretario del Trabajo, Yoyo Cardo, y por su intermedio también saludar a los diputados y diputadas integrantes de esta comisión y que están aquí presentes. Dale nomás. Avanza nomás. Ahí. Bueno, contar un poco cuál ha sido la experiencia desde la sociedad civil en este proyecto. Lo primero es agradecer a la comunidad de Yo Quiero Estar. Son más de 140.000 personas, hombres y mujeres, que hace más de un año estamos trabajando para que el teletrabajo sea un derecho o una obligación del empleador de ofrecer y que no dependa de la alerta sanitaria. Me imagino que muchos de ustedes habrán recibido mensajes a lo largo de este año, habrán recibido mensajes en este mismo minuto, me llegan algunos pantallazos, parece por ahí. Pero ha sido clave en el fondo cómo la comunidad ha querido expresar su deseo de que esto sea una realidad y no depende de la alerta sanitaria, y también agradecer a organizaciones porque no hemos sido solamente nosotros, han sido muchísimos los actores involucrados en este proceso. Dale, como contaba el subsecretario y la ministra, esta voz, cierto, que levantamos de la sociedad civil llegó al ministerio y a través de la subsecretaría aquí liderado por el subsecretario Bocardo, se hizo esta mesa donde participaron más de 160 organizaciones y gremios. No vamos a ponerlos todos, pero yo puse algunos que creo que es importante destacar que participaron. Chile Mujeres participó, Postnatal de Emergencia, Maternidad, Vida y Mujer, que no encontré el logo, pero también estaba ahí, la Fundación Ronda y por supuesto también representantes de gremios, como se comentó, de funcionarios públicos y sindicatos. Es difícil que un proyecto de ley logre el acuerdo de todas las personas que participan, pero es importante resaltar que fueron todos escuchados. Saludar a la diputada Musante aquí. Dale más. También paralelamente, como se comentaba, se presentaron muchas mociones parlamentarias, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, lo que mostraba que era esto no solamente algo que venía de la sociedad, sino que también tenía un apoyo parlamentario, y el diputado aquí presente, integrante de la comisión, Alberto Undurraga, presentó un proyecto de acuerdo que se votó a mediados de año y que no tuvo ningún voto en contra. Y esto, su punto culmine, ¿cierto?, es en la cuenta pública del presidente Boric, donde anuncia en junio de este año que ya se va a presentar el proyecto de conciliación de la vida laboral y familiar, y el presidente dice una frase que es importante, que dice: familia y trabajo no se pueden contraponer. Es importante en esta comisión hacer la reflexión que si queremos ser coherentes con esa frase, tenemos que entender que la principal razón por la cual la mujer sale del mercado laboral es el nacimiento del primer hijo. Y eso no lo decimos solo nosotros, lo dice la ganadora del Premio Nobel de Economía de este año, Claudia Goldin. Y finalmente se llega a este acuerdo transversal en el Senado que se comentó Francisco. Este es un acuerdo que se logra con el Ejecutivo, con los parlamentarios, con sus asesores que ya fueron nombrados, también con la sociedad civil. Nosotros queremos agradecer a Francisco del Río, aquí presente. Él fue muy importante para hacer un puente. Sí, Pancho, te queremos. Un puente, y también, por supuesto, todos los asesores del Ministerio del Trabajo, y señalar que este proyecto no tuvo ningún voto en contra en el Senado, y eso muestra de que este acuerdo realmente buscó ser totalmente transversal y recoger las aprehensiones legítimas de lado y lado. Dale. Ya, ahí. Bueno, ¿por qué es importante legislar en esta materia? A veces se nos olvida, pero el 31 de agosto terminó la alerta sanitaria. Y mientras había alerta sanitaria, las personas, tanto el mundo público como privado, tenían derecho al teletrabajo, y eso se termina. Esto es una noticia que hicimos con EMOL, indicadores que hemos ido resaltando, y se muestra que durante el último trimestre móvil aumentó el número de mujeres inactivas por razones familiares. Esto quiere decir mujeres que no buscan trabajo por cuidado de otro o el trabajo doméstico. Eso para que estemos mirando también los efectos del fin de la alerta sanitaria. Esto no es una causalidad, es una correlación, pero hay que estar atentos. No podemos decir que hay una causalidad, pero hay una correlación. Dale nomás. Nosotros lo que sí medimos en julio, y que fue publicado por el Diario Financiero, es qué está pasando con las mujeres, principalmente con el fin de la alerta sanitaria. Y lo que nosotros medimos es que casi un 76% de las cuidadoras está evaluando renunciar a su trabajo si lo hacen volver 100% presencial. Y uno se podrá preguntar, pero
cómo en un momento donde el empleo es algo que preocupa, la economía preocupa, cómo un porcentaje tan grande de mujeres están dispuestas a renunciar. La próxima, por favor. Y lo que sucede es que a las madres se les pide trabajar como si no tuviesen hijos, porque el mercado laboral está estructurado para personas que no tienen hijos. Y a su vez, a las madres, hablo de madres porque es la realidad cultural, esto no quiere decir que es algo que queramos que permanezca, pero es la realidad que hay. Y se le pide también criar como si no tuviesen trabajo, ¿cierto? Ver a los niños enfermos, los temas del colegio, los amigos, el bullying, múltiples dimensiones, pero se les pide hacer los dos roles. Y en la práctica tienen que elegir entre uno y otra, y quienes no pueden elegir simplemente sienten que están haciendo todo mal. Y el teletrabajo fue una herramienta de conciliación muy importante entre la vida laboral y familiar que se dio durante la pandemia, y simplemente las personas no estaban dispuestas a retroceder y a dejar a sus hijos solos o no hacerse cargo ellos cuando se enferman, por dar un ejemplo. Dale más. Porque ¿qué es lo que sucede? Que esto también lo medimos y también se publicó en EMOL, que hoy día nosotros, a través de un estudio que hicimos el año pasado, sabemos que un 50% de cuidadores hace uso de licencias médicas, un 48% de permisos administrativos y un 43% de vacaciones para poder cuidar, porque de nuevo el mercado laboral está hecho para personas que no, está estructurado para personas que no tienen hijos, y por eso es tan importante, como decía la ministra también y se habló aquí, de la corresponsabilidad y avanzar en mayores herramientas de conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, porque yo creo que podemos estar todos de acuerdo que las vacaciones no fueron ideadas, pensadas ni legisladas como una herramienta de cuidado cuando los hijos se enferman. La próxima. Dale nomás, avanza la otra también, porque eso ya se dijo, así que avancemos a la próxima. Nuestros comentarios generales: nosotros creemos que el proyecto aprobado nos parece que incorpora todos los aspectos importantes para la comunidad. Nosotros, como le comentaba, más de 140.000 personas a lo largo de todo Chile, más de 2.000 personas en grupo de WhatsApp, donde estamos constantemente contando lo que se está avanzando, y vemos que hay dedito para arriba en todo lo que se aprobó en el proyecto de ley, y queda un aspecto pendiente, ¿cierto?, que es la incorporación de los funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos tenían el derecho durante la alerta sanitaria. La ley 21.391 les permitía a ellos también el derecho al teletrabajo, y se pierde. Y lo que más nosotros nos llama la atención es por qué discriminamos a las familias dependiendo de dónde trabajan sus padres. Un niño o una niña que sus padres, que por la naturaleza de sus funciones, pueden estar con ellas, ¿por qué lo estamos discriminando dependiendo de dónde trabajen? ¿Ya? Y también decir que el sentir de los funcionarios públicos fue escuchado durante la tramitación, y la mesa de trabajo que hay en este respecto sentimos que no tienen la premura que se necesita. La próxima. La próxima, por favor. Y las consideraciones finales, para no alargar. La alerta sanitaria terminó el 31 de agosto. Los efectos de este término, si no se legisla esto con celeridad, lo estamos viendo, y cada día que pasa no es indiferente. Hay miles de familias que están mirando esto, que están expectantes, para que le demos la celeridad que necesita. En nuestra opinión, como dije, este proyecto no merece modificaciones por parte de esta comisión o de esta Cámara, porque realmente es un proyecto muy robusto. Y lo que sí es ver cómo se puede subsanar el tema de los funcionarios públicos, porque las personas que trabajan por Código del Trabajo en el Estado van a poder ser parte de este proyecto, pero no así los que están por estatuto administrativo, y a ellos creo que es importante dar alguna solución, si no se puede en este proyecto, a través de la ley de reajuste del sector público, que fue lo que se conversó en el Senado, con un compromiso que le pidieron los senadores al Ejecutivo. Y lo que es importante es que si se hace a través de la ley de reajuste, que sea con enfoque de quienes realizan labores de cuidado, porque hoy día está el artículo 66 y 67 en la ley de reajuste de este año, pero no tiene un enfoque de cuidado, y una persona... ¿Sí tiene? No. Ah, ya, perdón. Ya no me quería equivocar, Mirta, me puse nerviosa. Y una persona, una madre soltera con hijos, tiene en el fondo la misma importancia, o sea, la misma... no es importancia la palabra, pero tiene la misma posibilidad de teletrabajo que un trabajador hombre, nada contra los hombres, soltero. Entonces, ojalá se puede hacer, porque hoy día estamos avanzando, que como sociedad estamos diciendo, las personas que tienen responsabilidad de cuidado tienen prioridad para el teletrabajo. Se establece una obligación de otorgarse, todo. Eso también se debería incorporar en la ley de reajuste si eso se hace. Así que, eso es agradecer, la verdad es que
aunque no se nota, estamos bien expectantes y muy nerviosas porque hace un año atrás nunca pensamos que este momento se iba a dar, era un sueño, y hoy día, gracias a todos quienes están presentes y muchas personas más, es posible. Así que muchas gracias, y hay que para todos, y no sé si hay que hacerlo por la ley del lobby, no lo sé, pero la PAM es ahí la que los hace. Muchas gracias, María Verónica, por su exposición. En esta comisión somos bien solidarios, así que no exista duda de que cualquier cosa se comparte. Bien, tengo anotada dentro de las palabras sugeridas al diputado Undurraga, al diputado Hirsch, al diputado Durán y al diputado Lavé, en ese orden. Antes de eso, quería proponerles algo respecto a la tramitación, a los tiempos. La próxima semana, ya sea el martes 28 o miércoles 29, digo miércoles 29 porque como el proyecto tiene urgencia suma, podemos sesionar en paralelo con la sala. Tenemos contemplado recibir en audiencias a los actores, las organizaciones que nos sugieran ustedes para darle continuidad a la tramitación. Luego hay semana distrital y el martes 12 o miércoles 13, lo pongo en esa misma dimensión, debiese ser la votación en particular. No hago mención, en particular, no hago mención, por favor, no hago mención a la votación en general, dado que la votación en general debiese ser después de las audiencias, es decir, la próxima semana, o en caso de existir unanimidad, con la garantía de que vamos a recibir audiencias igual, hacer la votación hoy día. Pero con el acuerdo de que la próxima semana se reciban igualmente audiencias. Ya, lo pongo en esos términos. Yo sé que don Pedro no está muy... Diputado Lavé. Presidente, estamos todos de acuerdo y agradecer la exposición tanto del Ejecutivo como de la Fundación o organización. Creo que estamos todos de acuerdo que esto es un tema tremendamente relevante y hay que apurarlo. Pero como hay un dicho que dice, no corramos que vamos apurados, o sea, más bien tengamos cuidado. Yo creo que no nos saltemos los procesos legislativos y yo creo que lo que corresponde, presidente, es que vengan la audiencia, poder hacer las preguntas de rigor, etcétera, y no poner la carreta delante de los bueyes para que no nos equivoquemos en la manera de que esta ley salga fortalecida. Y no voy a seguir hablando porque hay palabras antes pedidas, pero eso... Sí, era solamente antes de darle la palabra al diputado Undurraga sobre el procedimiento. Si no existe acuerdo, si no existe unanimidad, la votación en general se puede hacer la próxima semana luego de las audiencias. Esa sería la única diferencia. Pero ese es el cronograma propuesto al menos por parte de la presidencia. Voy a empezar a dar las palabras, ¿ya? Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, saludar a todas las organizaciones aquí presentes, sobre todo quienes están Yo Quiero Estar aquí presentes, agradecerles su presencia. Yo quiero, en primer lugar, valorar el proyecto. Valorar el proyecto que se está presentando. El año pasado parte de la agenda de trabajo fue la agenda de conciliar la vía familiar con la vía laboral, y ha sido parte de la agenda de esta comisión y producto de distintos proyectos que veníamos trabajando acá, del proyecto de acuerdo, del trabajo con distintas organizaciones, finalmente, del acuerdo que logramos con el gobierno, finalmente este proyecto se presenta. Por un trabajo más bien legislativo se decidió presentar por el Senado y no por la Cámara, pero nos llega con bastante acuerdo. Entonces, lo primero es valorar. ¿Por qué? Porque es positivo para Chile, es positivo para las familias que se concilie la vía laboral con la vía familiar y que encontremos una solución a las tensiones que se pueden producir en cada una de esas materias. Entonces, lo primero, valorar. Segundo, manifestarme disponible a votarlo lo antes posible. Me parece razonable que escuchemos, en todo caso, pero siempre y cuando eso sea una semana, no que sea infinito, ¿no? Porque la urgencia está dada porque se acabó la alerta sanitaria. Entonces, si eso fue en agosto, ya llevamos algunos meses sin esta regulación. Si nos vamos a demorar una semana no cambia mucho, pero si nos vamos a demorar un mes más ya empieza a ser mucho más, ¿no? Entonces, de todas maneras, tener aprobado esto este año. Dicho eso, yo tengo una preocupación por quienes no están en el proyecto.
Mi preocupación no es con ánimo de atrasar ni hacer indicaciones que además son inadmisibles desde el punto de vista de los parlamentarios. No podemos presentar indicaciones que apunten al sector público en esta materia. Bueno, en algunas sí, pero en otras no, pero al sector público en general no. Y a mí me preocupa que este mismo espíritu no se refleje en funcionarios públicos y funcionarios municipales. Entonces, quisiera preguntarle a la ministra, porque si usted me dice lo tenemos listo para la ley de reajuste y viene la miscelánea de la ley de reajuste, fantástico. Y no costaría mucho, ¿no? En la miscelánea de la ley de reajuste meter un artículo que tenga que ver con esto no costaría mucho. Porque el mismo derecho que queremos aprobar respecto a millones de mujeres que se rigen por el Código Laboral, también debiéramos aprobarlo con el mismo propósito para miles de mujeres que están en el sector público y en el sector municipal. Entonces, lo planteo con el ánimo de poder escuchar ahora a la ministra y fijar fechas para ello, porque cuando hicimos lo de las 40 horas, el propósito que planteó el gobierno fue, no se preocupen, después viene el sector público. Han pasado 7 meses y no ha habido nada de ello. Incluso un grupo de parlamentarios, para ayudar en esto, presentamos un proyecto de ley que no era completo, porque solo en aquellos sectores del sector público donde no había gasto, en otros tuvimos que omitirnos para que se declarara admisible, y el gobierno tampoco lo da urgencia. Entonces, yo quisiera en esta materia hacer un llamado de atención al gobierno. Este es un muy buen proyecto, un proyecto donde hay mucho mérito de las organizaciones, del gobierno, de los negociadores, de los distintos asesores. Felicitarlos por ello, lo vamos a aprobar sin duda. Pero me gustaría escuchar del gobierno un compromiso de fecha respecto a cuándo hacemos algo similar con el sector público y el sector municipal. No para atrasar esto, si usted lo pone en votación, presidente, mañana mismo se vota, no para atrasar, no para hacer indicaciones que van a entorpecer esto, pero sí para que este mismo derecho que le hemos reconocido a millones de mujeres que están en el sector privado o reguladas por el Código del Trabajo, también sea reconocido a miles de mujeres que están en el sector público y municipal. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Undurraga, diputado Hirsch y luego el diputado Durán. Gracias. No sé, pero nos están saludando, digamos. Claro. Lleváis 2 días, te tomáis el asiento y te saludan. Presidente, saludar a la ministra, subsecretario, a nuestros invitados. Sí, efectivamente, es verdad, es muy satisfactorio estar llegando a la comisión y ver un proyecto de este tipo. O sea, me parece tremendamente valioso y ayer me tocó otro y veremos los que vienen a futuro. Espero que haya una buena reforma del sistema de pensiones, estoy seguro. De la Comisión de Trabajo para el diputado. Ya metí un lío. Un ratito, diputado. Así que la verdad es que uno valora profundamente este proyecto y también hubiera sido ideal poder votarlo hoy día. Entiendo lo que plantea el diputado por su intermedio, pero creo que votarlo hoy día y recibir invitado la próxima semana no significa ningún impedimento a escucharlos, pero bueno, se requiere la unanimidad. Por mi lado la damos de todas maneras, si es que el diputado se allana. Yo quería valorando el proyecto totalmente, quería hacer 3 preguntas por su intermedio, presidente. Básicamente pueden ser desconocimiento del tema y tal vez en ese sentido serían de fácil respuesta, pero temas que me gustaría entender. En un artículo, en el 76 bis, se habla de que el empleador puede rechazar la propuesta. Yo quisiera entender qué pasa si se produce ese rechazo. ¿Simplemente ahí se detiene esta situación o hay forma de apelar o esto puede terminar en la dirección del trabajo? En fin, ¿cuál es el procedimiento si es que el empleador lo rechaza? Porque puede suceder y conocemos situaciones muy diferentes, empleadores que tienen una gran comprensión de la situación que puede tener alguien de conciliación de la vida personal, pero otros que no. Entonces, se puede generar ese tipo de situaciones. Me gustaría entender cómo resuelve el proyecto esa situación de un eventual rechazo, o si no responde, digamos, ¿no? Que a todo esto entiendo que son 10 días, dice acá el proyecto, ahí se habla, en la presentación decía 15, pero acá por lo menos dice 10 el proyecto.
De acuerdo, pero... ya, bueno, aquí habla de 10, pero bueno. Pero me interesa, esa es una primera pregunta, presidente, que tengo respecto del eventual rechazo de la propuesta que le hace la persona en el artículo 76 bis. La segunda duda que tengo es que se habla de que si la persona puede solicitar cambiar las condiciones, tiene que hacerlo con 30 días de anticipación. Me llama la atención ese plazo porque pueden haber situaciones muy imprevistas, digamos, que aparecen días antes y por lo tanto me llama la atención que tenga que ser con 30 días. ¿Cómo prevé esa persona, esa madre o el padre o quien sea, con 30 días de anticipación una situación que es, justamente estamos hablando de personas con discapacidad o niños menores de 14 años? Bueno, evidentemente las situaciones que ahí se producen pueden ser con mucho menos, entonces me llama la atención y entenderlo, ¿ok? Y la tercera, una pregunta más bien técnica, se habla de trabajo a distancia y teletrabajo. ¿Permite el proyecto también modificaciones del horario de trabajo o sí se mantiene el mismo horario que está establecido previamente? Porque pudiera suceder que el empleador o alguien quisiera aceptar esto, pero le ponga otro horario, digamos, y eso signifique un cambio que complique la situación de él o la trabajadora. Esas son 3 preguntas y sí quisiera agregar y dejarlo claro también por mi parte, me parece esencial y fundamental que se incorpore de algún modo u otro a los funcionarios del sector público, es decir, aparece como una discriminación o una postergación de una necesidad y un derecho que evidentemente tienen que tener también los y las trabajadoras del sector público. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Hirsch, diputado Durán y luego diputado Lavé. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a la señora ministra, a los subsecretarios, también a la organización Yo Quiero Estar, Verónica, y quienes la acompañan. Quiero saludar también a todas las personas que están interesadas en este proyecto y a través de la señal están siguiendo esta comisión. Pensar que el teletrabajo en otros tiempos era visto como un lujo, ¿ya? Y era solamente para países europeos donde era una realidad tan lejana y que aquí en Chile no podía ocurrir, porque era algo impensable, ¿ya? Y desde ambos lados, ¿cierto? Desde el sector de los trabajadores como desde el sector empresarial se veía con reticencia implementar una figura similar o cercana a lo que es el teletrabajo. Sin embargo, la pandemia, dentro de las tantas lecciones que nos dejó, nos vino a incorporar esta modalidad de trabajo, pero que ha significado en tanta ayuda para tantas mujeres principalmente que tienen labores de cuidado, ¿ya? Y se ha venido a quedar. Yo estoy contento de haber participado en uno de estos proyectos como parte de los diputados autores de una de las mociones aquí en la Cámara. El gobierno decidió llevarlo por el Senado, la conversación, pero lo importante es que se está apoyando y se está aprobando algo tan sentido, algo tan importante que es tan necesario hoy en día. Esto no es un lujo, es una necesidad, ¿ya? Y empatizamos con toda esta cantidad de personas, hombres, mujeres, pero principalmente mujeres, que no pueden mantener en equilibrio una vida laboral, una vida familiar, una vida personal, porque no existía una ley, ¿cierto?, que resguardara sus derechos y que implementara esta modalidad de trabajo. Es tan difícil esto, uno lo ve hasta con cercanos, familiares, no son cosas que están lejos del alcance de cada uno. Una mujer que no puede trabajar, y se ha dicho acá, no tiene el mismo nivel, no accede a una remuneración, no se puede desarrollar plenamente, y eso es en el momento en que está sucediendo la situación, pero eso incide en forma definitiva para el futuro, porque una mujer que no trabaja no tiene una buena pensión en el futuro. Entonces es un problema que va a arrastrar por el resto de la vida. Me siento muy contento de recibirla, de que con entusiasmo y fuerza apoyemos este proyecto, y me sumo a las palabras que se han dicho acá, porque no hay trabajadores en Chile de primera o segunda categoría, ¿ya? Las mujeres que trabajan tanto en el sector privado como en el sector público debieran contar
en al menos una base, un estándar, un desde, con los mismos derechos. Y pido al Ejecutivo que esto se pueda resolver en el futuro. Ya aquí lo han dicho, hay ciertas categorías de trabajadores de planta, contrata, honorarios en el servicio público y en el municipal, pero hagamos el esfuerzo, ministra, para que esta ley alcance a más mujeres. En Chile no hay trabajadoras, no hay mujeres de primera o segunda categoría. Estamos aquí legislar por todas. La ley pareja no es dura. Así que muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Durán. Diputado Lavé. Gracias, presidente. Bueno, volver a saludar a todos los que componen la mesa y en especial a aquellos que impulsaron este proyecto. Yo siempre lo he dicho en esta comisión, cuando yo entiendo el espíritu del proyecto y cómo nace, que es enfocarlo prioritariamente en la mujer. Pero yo también quiero hablar como papá, ¿ya? Y quiero que pongamos en valor eso. Porque hoy día las generaciones han cambiado y yo creo que hay que empezar a normalizar lo que los padres hoy día más jóvenes somos parte de la familia. Entonces yo hablaría más en un proyecto más que concilia a la familia con el trabajo, más que la mujer o al hombre como entes individuales. Yo le pido ese favor a la mesa. ¿Por qué? Porque solamente una anécdota. Yo ayer me acosté, me levanté a las 4:30 de la mañana porque mi hija tenía 40 y tantos grados de fiebre. No. Escúchame, oye, les pido seriedad porque no estoy mintiendo y es verdad. Me equivoqué en el número, pero diputado Undurraga, por su intermedio, presidente, póngalo, lo estoy diciendo de verdad. Y me quedé hasta las 6 de la mañana despierto con ella, poniéndole pañitos a la antigua, etcétera. Entonces, no nos enfoquemos solo en la mujer, porque habemos padres que hoy día, y me imagino que represento a varios, que estamos preocupados y de verdad creo que esto viene a beneficiar a la familia y no a uno u otro dentro de la familia. Yo creo que hay que ser en ese tema bien cuidadoso. Lo segundo, lo que nos enseñó la pandemia, ya que este es un proyecto que a raíz de la pandemia se fortaleció el tema del trabajo o el teletrabajo, es que hoy día en el concepto del trabajo no puede ser rígido. Yo creo que hoy día el concepto laboral tiene que ser flexible. Y todos tenemos que poner, empleadores, trabajadores, familia, tenemos que poner de nuestra parte, ¿para qué? Para que el trabajo acompañe a la familia acompañe el trabajo. El trabajo dignifica tanto a hombres como a mujeres. Por ende, todo lo que venga a sumar, yo me voy a sumar, ¿para qué? Para mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores. Pero me preocupa algo, que nuevamente esta comisión no lo puede permitir. Que dejemos afuera al trabajador público. Yo he trabajado en municipalidades, etcétera. Y una de las cosas que también nos enseñó la pandemia, que el funcionario público puede trabajar desde su casa. Y a veces funciona mejor, en algunos casos, que desde el mismo lugar de trabajo. Entonces, yo, ministro, voy a pedir encarecidamente, a raíz del espíritu de este trabajo, que usted, porque como bien lo decía el diputado Undurraga, yo tengo pensado presentar una indicación con respecto al tema. Evidentemente es inconstitucional. Ahora, todos hemos visto que en esta comisión se han aprobado cosas tanto constitucionales o inconstitucionales. En la medida, sí señores, los 10% para que se lo voy a explicar. Pero escúcheme, ministra, por su intermedio, presidente. Espero que hoy día el gobierno, sobre todo usted, ministra del Trabajo, se ponga del lado de todos los trabajadores, no importando en qué o cuál función, o si es privado o es Estado. ¿Por qué, ministra? Porque las señales que hoy día solo el Estado tiene categorías de trabajadores. Ni hablar de los honorarios, porque soy enemigo número 1 de los honorarios. No de los honorarios, sino del formato de trabajo. Oiga, pues estamos hablando, ¿para qué lo va a tener que explicar todo? Entonces, ministra, yo creo que usted se tiene que poner del lugar de todos los trabajadores, no importando dónde trabaje. Y espero que nos responda con, a lo menos con buenas noticias, sobre todo porque este proyecto es muy noble y no podemos dejar a compatriotas porque trabajan de una manera fuera de un proyecto como este. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lavé. Diputado Giordano, después viene la diputada Sandón. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al Ejecutivo, a quien aprovecho de saludar, también a nuestras invitadas por su exposición. Tuve que retirarme un momento que me tocaba exponer en sala otra temática, pero este es un tema que yo he seguido desde sus inicios, desde cuando lo vimos acá en la comisión también, cuando presidía el diputado Undurraga, y teníamos
muchas perspectivas que hoy día se están materializando en este proyecto. Entonces yo lo primero que quisiera hacer, y haciendo con mesura eco un poco de las palabras del diputado Lavé, que efectivamente este es un proyecto mucho más amplio y que viene a generar un impacto en la familia en términos generales que se valora, ¿no? Hay una perspectiva de género que nos ayuda, por ejemplo, a sacar una carga sobre el cuidado y sobre la maternidad que ha estado en términos laborales y sociales permanentemente sobre las espaldas de las mujeres. Y nos permite concebir entonces la conciliación y la corresponsabilidad parental como parte de los principios sobre los cuales discutimos cómo se trabaja. Y eso yo creo que es el logro más importante de este proyecto. Dentro de eso está el teletrabajo. Es una de las medidas que permiten aquello, pero no es la única, porque efectivamente este proyecto llega también de distintas formas a personas que por cuestiones operativas en el mundo del comercio, en el mundo del transporte, en el mundo, qué sé yo, de la comida rápida, etcétera, no van a poder teletrabajar. No es una herramienta que esté disponible para todas las trabajadoras, especialmente trabajadoras, porque 9 de cada 10 personas que cuidan son mujeres. Efectivamente hay en esa proporción un trabajador también que va a tener acceso a estos beneficios, pero hay una porción que necesita otro tipo de medidas para poder conciliar su vida laboral, y creo que este proyecto avanza en esa línea, y eso es lo que yo más celebro de eso. Acto seguido, me preocupa, siempre me ha preocupado, y de hecho hay un proyecto de ley que yo presenté sobre condiciones laborales, específicamente el teletrabajo, que es una de las partes que aborda este proyecto y la que más atención mediática ha tenido. Yo tenía la intención de que, sé por el trámite en el que estamos, es imposible refundirlo, sé que también por las prevenciones que ustedes nos hacen y por la urgencia que tiene la tramitación de este proyecto, porque también me han contactado varias organizaciones principalmente mujeres organizadas, lo vuelvo a decir, ¿no? Y quiero saludar a Maternidad, Vida y Mujer, que ha tenido un rol importante también en la tramitación de este proyecto, y en otro, precisamente el que presenté yo, que es Teletrabajo Decente, cuando abrimos el espacio para que más personas puedan utilizar una medida, preocupa en qué condiciones lo van a hacer, ¿no? Entonces, yo tengo toda la disposición en realidad para no retrasar el trámite de este proyecto, no presentar indicaciones, pero sí creo que es un tema pendiente y creo que también es necesario hacerlo en conjunto con la evaluación. Y acá quiero hacer una pregunta al Ministerio respecto de la implementación, la evaluación de la implementación de la ley de teletrabajo que está contenida en el artículo 152 y siguientes del Código del Trabajo, porque creo que ahí al menos nosotros hemos detectado en ciertos sectores que tienen teletrabajo, pero muy precarizado, que se requiere una atención legislativa, y sé que se escapa un poco de la idea matriz de este proyecto, pero está finalmente muy ligada. Entonces yo quisiera que tuviésemos ese compromiso en la comisión de poder abordar ese proyecto también próximamente. Y solo para cerrar y anunciar también mi disposición a que si lo queremos votar hoy día, doy la unanimidad también. No tengo ningún problema con el compromiso de que recibamos a organizaciones. Y creo que, como se ha hecho mención al sector público, yo seguí la discusión en el Senado y expuso la ANEF allá. Creo que estaría bueno poder escuchar a la ANEF acá también para efectos de despejar algunas preocupaciones, sin perjuicio de que concuerdo con que hacer distinciones en el mundo privado y en el mundo público no es algo que esté en el espíritu de quienes queremos que el trabajo decente sea una realidad en todo Chile. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Giordano. Diputada Osandón. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra, a su secretario y a quienes expusieron. Bueno, ya muchas cosas se han dicho, no lo voy a repetir. Yo creo que esto es un avance, esta nueva herramienta de conciliación. Me encanta que empecemos a hablar de la familia, que está tan oculta en los últimos tiempos, ¿no? El tema de familia, cómo conciliar el trabajo, pero efectivamente aquí también se nos está poniendo un tema que también es bien duro. ¿En qué sentido? Yo quiero aclarar que yo lo voy a votar a favor de todas maneras, pero claramente el cuidado, el trabajo doméstico, porque cuando uno está cuidando la casa, también está haciendo trabajo doméstico, también está haciendo el trabajo remunerado, una tremenda tarea. Esto, si bien suena como que simplifica la vida, la simplifica sí en parte a la persona que lo quiera hacer, pero es un tremendo trabajo. Porque yo quiero decir, y en esto quiero para que quede la historia de la ley, que cuando uno cuida no trabaja, y cuando uno trabaja no cuida, porque una de las dos cosas queda mal hecha, ¿ya? Entonces, me gusta que se avance en esto, pero hay que ser claro en eso. O sea, uno ya ahí ve a la mujer trabajando, cuidando, con además el trabajo doméstico, haciendo la cama, esto, lo otro, lo más allá.
Esto es duro, esto no es, todos los que teletrabajamos nos dimos cuenta que el teletrabajo si bien ayuda, pero no es una solución. Por eso que quiero pedirle, por su intermedio, presidente, al gobierno que no deje todas aquellas políticas que van, por ejemplo, con el tema de la sala cuna universal, o otras cosas que van para que la mujer también pueda salir de su casa. Porque salir de la casa despeja, entretiene, hace que tus potencialidades también crezcan más que estando encerrado en un lugar, si bien con una causa muy noble, pero por favor al Ejecutivo que no dejemos, y porque existe este proyecto, dejemos encerrado otros que son tremendamente importantes, donde la mujer puede salir a la calle a competir de igual a igual en una empresa con un hombre porque sabe que sus hijos están bien cuidados, porque básicamente es eso. ¿Ya? Cuando se habla de la salud, en este caso el ejemplo que se puso ahí de una cosa que es inmediata, hay otras legislaciones que ven esto. Esto es una relación laboral permanente, esto es una cosa que continúa. La ministra habla de que lo importante es el cambio cultural, claramente. O sea, los empleadores tienen que entender lo que es la familia, tienen que entender lo que representa una mujer que es madre, una mujer que sabe que tiene muchas potencialidades y que al final todos ganan cuando se potencia a la familia y a la mujer en este caso en específico. Pero también hay que hacer un cambio con los hombres, y ahí me sumo a las palabras por su intermedio, presidente, del diputado Lavé. Este es un proyecto que tiene que caer de caja también a los hombres, porque estamos todas pensando, estamos todas pensando como la dueña de casa que quiere trabajar, ¿no es cierto? Aquí también tiene que haber un cambio cultural de parte de los hombres también. Yo claramente lo voy a apoyar y quiero hacer unas preguntas que tal vez, o sea, si esto es retroactivo, digamos, si van a volver a existir en este minuto una posibilidad de volver a hacer los contratos a aquellas personas que podría existir, que les cambie con el panorama, y una persona piense, mira, en este caso yo podría tomar esta nueva modalidad. Entonces, si va a existir esa posibilidad. El tema, cuando uno habla de los niños de 14 años, eso tiene principio y fin, ¿no? Pero cuando uno habla de la discapacidad o la dependencia severa, ¿qué va a pasar con el tema? ¿O se podría judicializar o se podría enredar en el minuto que un empleador quisiera despedir a esa persona? ¿Va a ser una traba? ¿Está estipulado eso? Porque yo entiendo los niños, pero cuando hay una cosa que es permanente, a veces nos puede jugar en contra, porque el empleador va a averiguar si tú tienes algún discapacitado o alguna cosa de este tipo en tu casa, y tal vez no va a ser la persona que va a estar tal vez primera en la lista para que te contraten. Entonces quiero, si ese tema se tocó o no se tocó, o tal vez estoy preguntando cosas que no son atingentes. Básicamente eso, porque yo también creo que los funcionarios públicos es una tremenda injusticia, esto que se deje fuera, porque tienen los mismos problemas que tienen, somos todas familias iguales, independiente el origen de tu trabajo, no tendría por qué permear, y efectivamente, por su intermedio, como dijo el diputado Undurraga, hemos hecho algunas concesiones o algunas de buena fe, ¿no? Y no han tenido resultados hasta el final, justamente defendiendo a aquellas familias que padre o madre trabajan en el sistema público. Y por último, esto cuando hay una hombre-mujer, esto lo va a poder tomar uno, los dos, ¿hay podría los dos querer? Depende de la naturaleza del trabajo, ¿está estipulado eso? Gracias, presidenta. Gracias, diputado Sandón. Tengo las dos últimas palabras solicitadas, diputada Musante y diputado Leal. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra, al subsecretario, a la organización Yo Quiero Estar, que yo creo que son la prueba viviente de las que lo siguen, lo consiguen. Y por cierto, saludar la iniciativa que se está legislando el día de hoy. Creo que supone, sobre todo para las mujeres, que en su gran mayoría son quienes ejercen labores de cuidado, un tremendo avance en materia de derechos y poder no tener que elegir entre ejercer una actividad laboral y cuidar a mis hijos y a mis hijas. También, por cierto, a ese grupo de padres responsables que esperamos que cada día crezcan más y tomen el espíritu de este proyecto de ley. Yo me sumo a lo que han dicho anteriormente en relación a lo que viene por delante. Hay que incorporar al sector público, porque finalmente, más allá del trabajador o de la trabajadora, no se puede discriminar a un niño o una niña que se va a ver beneficiado con una medida como esta, dependiendo de dónde trabajen sus padres, si trabajan en el sector público o en el sector privado. Es la familia la que se ve afectada por una discriminación de estas características. Quisiera que también lo abordemos así. Creo que este proyecto va en beneficio finalmente no solamente de los trabajadores y trabajadoras, sino que de las infancias. Y en eso quisiera también destacar que el Ejecutivo haya tomado la importancia de una iniciativa
como esta, yo fui una de las mocionantes de los muchos proyectos que se terminaron recogiendo dentro de conciliación de la vida familiar y laboral, de avanzar en la política de cuidados. Creo que hay mucho camino que recorrer, de que el cuidar y trabajar sean compatibles. Y acá, estando la ministra y el subsecretario presente por su intermedio, presidente, quisiera pedirles que avancemos también en esa misma línea. Existe un proyecto que está radicado y en discusión acá en esta comisión, que permite acompañar y no perder mi fuente de trabajo, que es el proyecto de ley Quédate, acompañar a personas que se encuentran en riesgo de suicidio, y que eso también permita fortalecer, ¿no?, el ámbito familiar, proteger a los niños o niñas, adolescentes que puedan estar viviendo una situación de esas características, y que los trabajadores no se tengan que enfrentar nuevamente a esa decisión que es tan brutal y tan terrible, porque se termina perdiendo de todas maneras y termina afectando a la familia. Así que al Ejecutivo, que ya conoce esta iniciativa, que decían hacerse parte de ella, y agradecer nuevamente el espacio de consenso y acuerdo que se ha dado en esta comisión en materia de las políticas de cuidado. Muchas gracias. Gracias, diputada. Antes de dar la palabra al diputado Leal, quería pedir la autorización para extender 10 minutos la sesión. Es solo para que responda el gobierno las consultas que se han hecho. ¿Habría autorización? Diputado Leal. Gracias, presidente. Yo quiero primero felicitar a la agrupación Yo Quiero Estar. Creo que si hay una agrupación que ha hecho bien el trabajo, son ustedes. Un trabajo de persuasión, de convencer, de relevar este tema. Creo que todos los parlamentarios fuimos testigos de eso. Y esa es la buena manera de hacer el trabajo, de influir. Con los videos, las redes sociales, hicieron un excelente trabajo, de verdad. Yo no recuerdo en el tiempo que estoy acá de alguna campaña, de una agrupación que estuviera tan motivada para lograr un objetivo. Así que de verdad que la felicito. En segundo lugar, decir que yo voy a aprobar con mucho gusto este proyecto, porque estoy convencido que estos son los proyectos que humanizan un poco la labor que hacemos acá en la política, ¿ya? Cuando nos ocupamos de los niños menores, de las personas con situación de discapacidad, hace sentido la pega que hacemos acá. Y yo creo que va a beneficiar de todas maneras a los que hoy día están en esa situación. Sí tengo una preocupación de los que a futuro busquen trabajos. Tengo ese temor. Y cuando llegue la entrevista de trabajo y le pregunte, ¿el empleador tiene hijos menores? Si tiene discapacidad, me preocupa eso. Que cuando tengan que elegir, no elijan. Eso me preocupa para los futuros trabajadores. Obviamente es un proyecto que beneficia a los niños y a las personas en situación de discapacidad, más que a la familia, yo lo veo así. Y por lo tanto, si es un avance para ayudar a que resolvamos un tema bastante inhumano, y como dije, conciliar de mejor manera la vida privada con la vida familiar, uno no puede sino que estar de acuerdo. No hay espacio para no estar de acuerdo. No entendería que algún parlamentario, bueno, aquí hablo por mí, pero me sería difícil que alguien pudiera estar en contra de un proyecto como esto, ¿ya? Todos podemos estar en esta situación el día de mañana, cualquiera, nosotros, nuestros hijos, y hay que ponerse en esa situación. Así que, presidente, yo voy a apoyar con la misma salvedad que han dicho todos los diputados. Me parece que no corresponde que se discrimine a los funcionarios públicos. ¿Por qué, ministra? Y aquí una pregunta, señora ministra, con su intermedio, presidente, quisiera preguntar directamente, ¿por qué no los funcionarios públicos? Para tener una respuesta que darle, porque a todos nos van a preguntar cuando vayamos a las municipalidades, ¿y por qué nosotros no? O sea, me gustaría saber cuál es el motivo. ¿Es un tema económico? ¿Es un tema de recursos? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué una funcionaria pública, una funcionaria que trabaja en un consultorio, un auxiliar, que tiene un sueldo de 500.000 pesos, 400.000 pesos, le vamos a decir que no a este beneficio y sí a los privados? Yo me gustaría tener una respuesta que darle a la gente de mi distrito cuando me pregunte por qué no. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leal. Bueno, vamos a darle entonces durante estos últimos minutos de la sesión la palabra al gobierno para que pueda referirse a las consultas, a las preguntas que se han hecho. Luego vamos a concluir la reunión. Y el cronograma que vamos a seguir es el que les mencioné a un inicio, es decir, la próxima semana vamos a recibir audiencias, vamos a votar el proyecto en general, después en la semana distrital, y la semana del 12 o del 13, martes 12 o miércoles 13, debiese ser la votación en particular, ¿ya? Ministra. Bueno, lo primero que quisiera señalar
es que así como está presente hoy día la organización Yo Quiero Estar, fueron muchas las organizaciones que estuvieron, y para no pecar de omitirlas, está también Sindicalismo con Nosotras, Fundación Ronda, Colectiva Resistencia Materna, Gestoras en Red, FETRECAL, Maternidad, Vida y Mujer, Sindicato Burger King, Comunidad Mujer, Ley de Autismo Empodera, Colectivos Ciudadanas Cuidando, Comisión de Mujeres y Disidencias del Sindicato Starbucks, entre muchas otras. Lo segundo es que la primera parte de la intervención, como se señaló, hubo 162 organizaciones en mesa que estuvieron cerca de 8 meses trabajando, pero no tenía por qué saberlo, así que vale la explicación. Lo segundo que quisiera señalar es que cuando se aprobó la ley de reajuste el año pasado, se aprobaron normas de trabajo para el empleo público, que están hoy día aprobadas por este Congreso Nacional y que contemplan esencialmente dos cosas que sin duda no son la misma nomenclatura de este proyecto de ley, pero para poner en común con ustedes en qué consisten. En primer lugar, existe una norma de carácter permanente, que es la que se establece, ¿cierto?, para expresando, digamos, en los jefes de servicio como una facultad de gestión interna la posibilidad de hacer teletrabajo. Y lo segundo es que existe una norma en la cual, por eso se habla del artículo 66 y 67, en el cual se autoriza expresamente a 40 servicios públicos a hacer teletrabajo. Con todo, entendemos que el requerimiento aquí está dado por la priorización de aquellos que tienen que cumplir tareas de cuidado y será uno de los elementos que seguramente podremos abordar en el diálogo con la mesa del sector público, que para también poner en común con ustedes ya lleva cerca de 2 o 3 semanas sesionando, ¿ya? En tercer lugar, nos habría gustado como Ejecutivo, y quiero señalarlo, que este proyecto hubiese podido estar aprobado dentro del mes de noviembre. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene una vacancia de 30 días antes de empezar a regir. Y una de las cosas más interesantes que trae es la posibilidad de pedir vacaciones preferentes, que usualmente parten el 1 de enero. Así que si lo tuvieran a bien considerar, entendiendo, por cierto, si no se puede, pero con toda la disposición para hacer sesiones especiales si se requieren de audiencia, creo que sería un buen encuadre para poder partir con el proyecto de ley. De todas maneras, hay varias consultas de carácter procedimentales que yo creo que es necesario despejar. No sé, subsecretario, si quiere despejarla usted o usted, Francisco. Ya, partamos para... Sí, bueno, por su intermedio, muy breve. Lo primero es que, a partir de lo que señalaba la diputada Osandón, este proyecto hay 2 elementos que creo que es muy importante de destacar, que son parte del proceso de diálogo social. El primero es que hay una derivación que quizás aparece de manera muy solapada, pero que es muy relevante para por decirlo así, la cultura de cómo está construido el Código del Trabajo, que este es un derecho para padre y madre, y por lo tanto no deja en última instancia a elección de la madre, que era algo muy tradicional de nuestro Código del Trabajo. Y en ese sentido le asista a los dos, y por lo tanto una medida no solo de conciliación, sino que también de corresponsabilidad. Creo que eso es un avance muy importante de destacar. Y el segundo tiene que ver con respecto a también algo que señalaba la diputada Osandón, respecto a que esto no es la única y probablemente la principal medida para avanzar en conciliación y corresponsabilidad, y en eso, bueno, ya tuvimos el antecedente de las bandas horarias de 40 horas, este proyecto, lo que se avanzó en su momento también en Ley Sana respecto a otro grupo también que requiere de atenciones especiales, y por supuesto de las líneas que ya ha señalado la ministra en materia de sala cuna y Sistema Nacional de Cuidado. Entonces, esto es parte de una línea más general que creo que también ha construido amplio consenso aquí en el Congreso, y que al menos de nuestra parte es uno de muchos proyectos que están en esa dirección. Específicamente una pregunta que señalaba el diputado Hirsch, que tiene que ver con esto de los 30 días de anticipación. Efectivamente, nosotros tuvimos aquí que conciliar dos realidades que creo que son parte también de la conversación que tuvimos en el Senado, que es por un lado este derecho, y por lo tanto que no fuera un derecho a solicitar o un derecho, sino que fuera un derecho, pero al mismo tiempo que pudiera conciliarse con las facultades de administración que tienen los empleadores. Y esa como combinación no era tan sencilla de cuajar en un solo derecho, y es por ello que si bien ese plazo de 30 días puede a lo mejor parecer demasiado en el caso de la madre o padre, también le da tiempo al empleador para poder reorganizar el proceso productivo en caso que se produzcan estos cambios. Hacerlo en un tiempo menor podía generar también una incertidumbre en las facultades de administración, y por lo tanto
si bien obviamente si uno ve a una de las partes puede ser excesivo o poco, encontramos un buen punto de intersección entre ambos elementos que eran muy relevantes, que como tal ha señalado la OIT, que al mismo tiempo que tenemos que avanzar en conciliación, mantener este derecho a administración que tienen los empleadores. Esa fue la ecuación que tuvimos que resolver y que se expresa también en este articulado. Y lo tercero, también me gustaría destacar algunos papeles que jugaron también algunas organizaciones sindicales, como fue el sindicato Burger King y de Starbucks, porque también ellas mismas, esas organizaciones, nos relevaron mucho la relevancia de contar con medidas adicionales a las jornadas híbridas o de teletrabajo, como son los derechos a turnos, vacaciones, o bien de que los sindicatos pudieran pactar reducción de turnos, y eso le dio también una mayor amplitud al proyecto que originalmente, por legítimas razones y producto justamente del debate de la pandemia, se había centrado fundamentalmente en las jornadas híbridas. No sé, Francisco, si puedes responder las otras preguntas por su intermedio, presidente. Sí, bien breve en general, a propósito de la consulta que hizo el diputado Hirsch por su intermedio. En materia laboral se aplican cualquier norma laboral. En caso de que se estime que pueda existir un incumplimiento, se puede recurrir a la inspección del trabajo. Eso se aplica a la norma general o directamente a un tribunal. En ese sentido no hay una innovación. Respecto al tema de los plazos, una cosa es la solicitud respecto a los cambios de turno, que tiene un plazo de 10 días de respuesta, porque hay una contingencia que es súper inmediata, que son las vacaciones, y que es lo que vamos a vivir seguramente incluso antes de Navidad podría ocurrir, o como en esos plazos que son súper inmediatos. Y otra cosa es la solicitud en materia de trabajo híbrido, que ahí tiene un 15 días de respuesta el empleador. En general, hacer presente a propósito de alguna inquietud en materia de solicitud antecedente, hay una doctrina sentada que ha sido uniforme tanto en los distintos gobiernos, que respecto a la solicitud antecedentes constituye un acto discriminatorio respecto de en la etapa de contratación, y puede dar lugar a incluso juicios en materia de tutela laboral, y por eso también el proyecto va acompañado de un proceso de sensibilización a través de las mutuales para abordar estos elementos, solo como un aspecto, creo que era eso. Antes de darle la palabra, ministra, muy breve, diputado Durán. Gracias, presidente. No sé si escuché mal en alguna de las intervenciones del Ejecutivo. Si lo hice así, pido disculpas, pero en muchos casos los juicios de despido por temas de cuidado no los ve la Dirección del Trabajo, los ve la Defensoría Laboral, que depende y creo que aquí hay gente que está acompañándonos, para que también podamos escucharlos. Ellos dependen de la Corporación de Asistencia Judicial, ya, para que podamos escucharlo en alguna próxima sesión. Lo vamos a considerar para la etapa de audiencia, diputado. Gracias. Ministra. A la respuesta, que se me fue delante comentarlo, pero a propósito de lo que señalaba el senador, el diputado Undurraga. ¿Quién sabe? Claro, lanzamiento de campaña. Las mesas de 40 horas en el sector público están funcionando, las del nivel central. Para hacer los ajustes de jornada laboral se requiere que varias cosas cambien, o sea, que varias cosas se preparen antes. No es que no estén funcionando, eso se lo quería poner en conocimiento, porque tampoco hemos, ahora cuando venga el resultado de la negociación del reajuste del sector público, ahí vienen las 14 mesas transversales más las 17 mesas sectoriales, o sea, hemos tenido un trabajo todo el año con esto, no es una cosa que se aprobó y se olvidó, pero ha sido largo. Y lo segundo es que, a propósito de lo que señala la diputada Osandón, yo creo que ha sido una de las principales preocupaciones del tema del teletrabajo, el tema de la salud mental, porque efectivamente el teletrabajo, el trabajo híbrido, es una modalidad de trabajo, no una modalidad de cuidado. Y en ese sentido, el rol que se le entrega aquí a las mutuales va a ser muy relevante, porque esto no puede implicar que una mujer esté trabajando y haciendo la comida y haciendo el aseo a la vez. Eso es lo que tenemos que resguardar, y por eso es importante también que en el teletrabajo, a propósito de lo que se preguntó sobre horarios, se mantengan los límites de jornada que hoy día existen. Hay que recordar que aquí al principio el teletrabajo, cuando llegó, cierto, se implementó con mucha flexibilidad, que en realidad tenía harta precariedad, pero hoy día hemos aprendido de eso.
y no puede ocurrir, ¿cierto?, que una persona esté, por estar haciendo trabajo remoto, sin sujeción a jornada laboral, sin derecho a la seguridad y salud en el trabajo, sin derecho a los implementos laborales. Sobre todo considerando que los temas de salud mental de origen laboral nos tienen muy preocupados también. Eso, presidente, nosotros quedamos disponibles a lo que la comisión disponga, con toda la necesidad con toda la disponibilidad para las sesiones especiales que se consideren, así poder estar lo antes que ustedes puedan con este proyecto de ley. Gracias, ministra. Bueno, le agradecemos a la agrupación Yo Quiero Estar, que nos acompañó en esta oportunidad, y por su intermedio a todas las organizaciones que han estado involucradas en esta importante discusión. Al gobierno, por lo pronto, la próxima semana, lo reitero, ya sea lunes, martes o miércoles, eso lo permite el que el proyecto tenga suma urgencia. Vamos a sesionar en audiencias. En esa misma oportunidad vamos a votar en general y bueno, vamos a conversar ahí con el resto de los parlamentarios, con el gobierno, para ver en qué momento, ojalá en el menor plazo posible, votemos en particular. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.